Gracias por acompañarnos en una nueva edición del programa Ciencia Cierta, donde tenemos este compromiso gustoso de compartir con usted el quehacer científico, tecnológico, humanístico y de vinculación de la Universidad de Sonora. Les saludamos muy cordialmente en el programa Ciencia Cierta a través de nuestras diferentes multiplataformas y redes sociales, saludando muy cordialmente a nuestras estaciones hermanas en Caborca, Santana, Nogales, Cajeme, Navojoa, aquí en la Unidad Regional Centro, en el campus Hermosillo, y a quienes nos siguen a través de nuestra frecuencia 107.5 FM, transmitiendo directamente desde nuestra Universidad de Sonora. En esta ocasión tengo el gusto, el honor de que me acompañe como invitado. Bueno, en este programa especial, vamos a llamarle por el aniversario de nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, nada más y nada menos, pues, de manteles muy largos, el doctor Ramón Pacheco Aguilar, profesor, investigador honorario de la Universidad de Sonora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, director, asesor de tesis de programas de licenciatura, de maestría, de doctorado, publicaciones de artículos, los que gusten y manden, exdirector del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, Unidad de Hermosillo, y bueno, también fue miembro de la Junta Universitaria. Así que en esta ocasión les saludo con todo el respeto, el gusto y la admiración que merece nuestro invitado, doctor Ramón Pacheco. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a usted, licenciado Navarro. Por cierto, desde siempre es motivo de orgullo y de mucha satisfacción tener la oportunidad de colaborar con mi alma mater, ¿no? Definitivamente yo soy egresado de las aulas de nuestra Universidad de Sonora, del Departamento de Químico-Biólogo, definitivamente. Entonces, para mí siempre ha sido y va a seguir siendo un honor poder tener la capacidad de la oportunidad de participar en estas tribunas como la que tú acertadamente diriges. Gracias, al contrario. Oye, doctor, y precisamente en el plano de conocer a la persona, al profesional, al apasionado por la ciencia, la tecnología, el desarrollo, el conocimiento, hablar con Ramón Pacheco Aguilar como tal. Bueno, no nos vamos a acabar el programa de todo lo que pudiéramos platicar, sobre todo de ese orgullo universitario que comentas y que también ha sido parte fundamental en el desarrollo de la ciencia, no únicamente en Sonora, sino en nuestro país también, doctor. Gracias. Definitivamente, como se dice ahí en el argot deportivo, es que tuve muy buen cocheo, ¿no? Definitivamente. Hoy por la mañana me tocó compartir la mesa en un desayuno con colegas, pero muy especialmente con el maestro Héctor Escárcega, que fue, pues es uno de mis mentores en el desarrollo, en mi desarrollo profesional, en mi desarrollo académico, ¿no? Yo siempre a mí me interesa mucho que Héctor, como le digo yo, como mexicalense también, que lo sepa, que lo sienta, ¿no? Yo estoy bien o mal aquí, mucho fue por esa ayuda que siempre me brindó él y otros profesores y profesoras de muy grata presencia y de muy grato recuerdo de nuestra alma mater, ¿verdad? El maestro Héctor Escárcega, a quien le mandamos un gran abrazo, también un ícono de la Universidad de Sonora. Definitivamente. En la academia, en el área, bueno, ¿qué podemos? Un día estos, vamos a invitarlo y nos juntamos los tres para... Claro. Mira, honor a quien honor merece, man. Yo creo que la Universidad de Sonora y en especial el área de alimentos le debe mucho a Héctor y a otros profesores, ¿no? Yo recuerdo allá en los 73, 74, cuando inicié aquí en la Universidad de Sonora, porque yo vengo de la UNAM, yo revalidé en la UNAM. Entonces, yo hago de estas remembranzas que hago, en mis 3 semestres que cursé en la UNAM, pues todos mis maestros eran doctores. Y llego aquí a la universidad en grupos de 250 personas. Y llego aquí a la Universidad de Sonora y somos grupos de 12, 13 y profesores jóvenes que acababan de terminar su maestría en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, pero aquella sabiduría de mis maestros doctores, sí, ya de 50, 60 años todos, pues se cubría con la fuerza, la genialidad de estos
profesores jóvenes acabados de terminar su maestría que nos enseñaban todo, ¿no? Uno de mis grandes orgullos es haber sido estudiante graduado de la Escuela de Food Science en Oregon State University y darme cuenta que la preparación que recibimos en nuestra Universidad de Sonora estaba a nivel o era superior que la de los estudiantes de cualquier parte del mundo que fueron mis compañeros, ¿no? en el aula. Sí. Y creo que sigue siendo una constante la calidad educativa de nuestra alma mater, doctor, la preparación para nuestra comunidad estudiantil, la calidad académica que tiene nuestra comunidad académica y sobre todo el desarrollo y la calidad en proyectos de investigación. Yo creo que sigue teniendo un alto nivel nuestra Universidad de Sonora. Fíjate lo que son las cosas. A mí me gusta mucho presumir este asunto, ¿no? Y me voy a dar un paréntesis, ¿no? Nosotros sabemos que la Universidad de Sonora está posicionado como la mejor universidad del noroeste del país, ¿sí? Pero si das tú nomás esa información y no das el complemento, como que se queda ahí. Bueno, el primer lugar dentro de cuántas instituciones, ¿sí? Nomás habla. El primer lugar, dice, pues sí, está bien, pero son 67 universidades en la región, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso ya te modifica un poco la perspectiva. Y luego que tú digas, es el número 14 a nivel nacional. Pues sí, pues ¿de cuántos? ¿De 15? ¿De 20? ¿De 30? ¿De cuántos es el universo a nivel nacional? Sí, pues resulta que yo manejaba que éramos como 3,000 universidades e instituciones de enseñanza superior en el país, pero no, son 5,100. Entonces, si tú dices, canijo, ya iba a decir una palabra inadecuada, si tú dices, el lugar 14 dentro de 5,000 te cambia el panorama, ¿no? Y luego ahí te va, licenciado. Pues resulta que ya estamos en los rankings mundiales, en las primeras 2,000 universidades a nivel mundial, y tú dices, pues sí, ¿no? Pero ¿de cuántas? ¿De 3,000? ¿De 4,000? No, de clasificadas, sí, 32,000 universidades que están rankeadas y otras tantas, 32,000 que no están rankeadas. Entonces, en las primeras 2,000, de arriba de 60,000 universidades mundiales, canijo, pues, dijo, el que no se sienta orgulloso de eso, pues no sabe leer los números, ¿verdad? Entonces, eso hay que transmitírselo a los estudiantes en general y a nuestros alumnos en particular, ¿verdad? Que se sientan orgullosos, como yo siempre me he sentido, de nuestra alma mater, Universidad de Sonora. Además, doctor, transmitir este orgullo de generación en la generación. ¿Cuántas generaciones formando profesionales de gran calidad en todas las disciplinas del conocimiento con que cuenta nuestra alma mater? Y bueno, atendiendo precisamente sectores estratégicos de Sonora, de México. Y bueno, ante esta globalización, doctor, bueno, también estar a la par de lo que nos demanda nuestra comunidad. Definitivamente, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todos esos mecanismos, todos esos vectores que la Universidad de Sonora nos brinda para participar activamente en la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo tengo el orgullo de poderte decir, licenciado, que yo empecé mi carrera profesional allá en el 77, siendo maestro del Colegio de Bachilleres, pero allá en Obregón. Pero resulta que de mis estudiantes preparatorianos de aquel entonces, algunos de ellos son ya mis colegas, ¿sí? Como investigadores en centros de investigación aquí en Sonora y en otras partes del país. Pues eso me llena a mí de satisfacción, ¿no? Creo que algo he de haber hecho bien para que todo es. Y muchos incluso funcionarios de la Universidad de Sonora en diferentes posiciones fueron mis alumnos en el aula o mis tesistas de licenciatura, de maestría e incluso de doctorado. Entonces, la universidad te brinda la capacidad de participar muy activamente en la formación de los jóvenes, ¿no? Lo que es la influencia y el cobijo de la buena sombra del conocimiento, doctor. Lo dijiste ahorita, honor a quien honor merece. Doctor, en esta ocasión, ¿qué te parece si abordamos un poco sobre el tema que te apasiona en tu línea de investigación, en la producción científica, como es el caso de los aditivos y los conservadores en la industria alimentaria? Sí, seguro que sí, adelante. Mira, yo creo que es un tema muy importante en algunos aspectos
mal manejado, en algunos otros aspectos hasta satanizado el tema, ¿no? Definitivamente por las nuevas corrientes de estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, era una de las pláticas de la sobremesa, o sea, imagínense un día sin aditivos y sin conservadores en la industria alimentaria. Imagínense como aquella película, ¿no? Vieja de Un día sin mexicanos, ¿sí? Entonces, malamente se separan aditivos y conservadores, ¿sí? Los conservadores forman parte de los aditivos, ¿sí? Dentro de los aditivos tenemos aditivos que mejoran la textura, que mejoran el color, que mejoran el sabor y que mejoran la conservación del alimento. Entonces, esos son los conservadores. Entonces, está de más decir aditivos y conservadores. Hay que decir aditivos. Y dentro de los aditivos están los conservadores que tienen una función muy especial, ¿no? Que hacer definitivamente, pero la industria alimentaria, la disponibilidad de alimentos, el acceso que tenemos de los alimentos, sí, fuera completamente diferente si no existieran los aditivos y los conservadores, ¿no? Entonces hay que ser, sí, hay que ser críticos, sí, pero tampoco rechazar las cosas, definitivamente. No se puede prescindir, no se puede prescindir de definitivamente ni de los aditivos, ni de los conservadores. Mira, los norteamericanos, yo les digo que son muy dichosos, no porque sean muy felices, ¿verdad? Definitivamente, sino porque tienen muchos dichos, pues, ¿no? Entonces digo, pues es una sociedad muy dichosa, sí. Entonces hay un dicho que a mí me gusta mucho y que yo lo promuevo y lo uso una y repetidas veces, que dice así. Alguien me dijo, el doctor Armando Burgos, que era una idea para Celso, que dice, everything is a matter of concentration, ¿sí? Todo es cuestión de la concentración, ¿sí? Entonces, los aditivos y los conservadores no son dañinos per se, ¿sí? El asunto está en cómo los usas y cómo los adicionas y en qué concentraciones, ¿no? O sea, tan fácil como eso. No podemos prescindir de los nitritos y los nitratos en los productos cárnicos y otros productos. No podemos prescindir de los oxidantes, no podemos prescindir de los ácidos grasos malos, que yo no sé dónde sacaron esa clasificación. O sea, hay que contextualizar la respuesta para cada una de ellos, ¿no? O sea, sí, pues dicen, no, es que no comas salchichas porque tienen muchos nitritos y los nitritos promueven el cáncer. Pues no, los nitritos no son los que promueven el cáncer. Probablemente ser precursores. Y vamos a ponerlo para que la gente se ubique más o menos. Los nitritos en los productos cárnicos pueden promover la aparición del cáncer. Pues la respuesta, no sé si qué tan responsable sea, pudiese ser sí, entre comillas, sí. Bueno, muy bien, te puede dar cáncer. ¿Existe la probabilidad de que te dé cáncer? Bueno, sí. Si te comes 10 kilos de salchichas todos los días por los siguientes 20 años, existe la probabilidad de que te dé cáncer. ¿Sí? Probabilidad, porque muchos de esos estudios que han determinado que los radicales vinilo que se derivan de la descomposición de las nitrosaminas, donde los nitritos forman parte de todo el proceso, pues son muy reactivos, ¿no? Son muy reactivos. Entonces, por ahí va el asunto, pues entonces, no, y yo les digo a mis estudiantes que son, o a mis alumnos, mejor dicho, que van a ser futuros, les digo yo, no profesionistas, profesionales en el ámbito de los alimentos, que ellos tienen que ser propositivos, o sea, no le vamos a echar tierra a algo, ¿sí? Que ha mantenido la industria alimentaria a flote por toda la historia de la humanidad, sí, definitivamente, ¿no? Entonces sí hay que controlar el uso, las concentraciones y todo ese tipo de cosas, pero decir que hacen mal por definición, ¿no? Incluso los antioxidantes sintéticos, sí, los antioxidantes sintéticos, tampoco podemos prescindir de ellos. O sea, que hay antioxidantes de naturaleza natural, valga la redundancia, pues está bien, pero la efectividad de un antioxidante sintético y la capacidad de estarlo reciclando ahí mismo es muy buena. Entonces, por otro lado, hay que tener confianza casi por definición en las autoridades sanitarias que se dedican a la evaluación continua de los supuestos prejuicios que pudiesen tener
los aditivos y conservadores alimentarios, que es una área donde la FDA, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las dependencias correspondientes en Europa o aquí en México, la Secretaría de Salud continuamente está haciendo estudios que demuestren el potencial positivo y negativo de todas estas cosas, ¿no? Definitivamente. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que confiar en los alimentos, definitivamente. No podemos no confiar, ¿sí? En aquello que nos mantiene vivos, pues, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Además, doctor, creo que el compromiso de la investigación científica tiene muy claro esto. Prepondera la salud humana en nuevos materiales, nuevos proyectos, busca nuevos recursos, la combinación con los materiales cárnicos, lácteos, de verduras. Y bueno, a final de cuentas, cuando uno va al súper, pues se encuentra con toda esta gran variedad de productos que innegablemente la vida de anaquel, la presentación y sobre todo lo que es la misma demanda de la industria alimentaria, doctor, pues es inclusive innegable el uso y la aplicación de estos aditivos. Definitivamente, mira, los alimentos deben tener las siguientes características. Deben ser nutricios, deben ser sanos, deben ser seguros y saludables. Esas son las características que deben de tener los alimentos, todos, ¿no? Ya sean alimentos a los que se les denomina malamente frescos, o sea, no procesados, que sería la palabra, y a los alimentos procesados, ¿no? Entonces, ¿qué fuera de la historia de la humanidad si no existiera la tecnología de alimentos? ¿Cuándo empieza la tecnología de alimentos? Pues empieza cuando la historia de la humanidad da ese salto grande entre ser cazadores y recolectores nómadas hasta ya generar los asentamientos más o menos permanentes, donde comenzó a haber excedentes y se genera la propiedad privada y el matriarcado pasa a ser patriarcado, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y entonces había que conservar los alimentos. Ahí empieza con el secado, ¿sí? De las carnes, por ejemplo, con el salado del pescado, por ejemplo. Y estamos hablando, pues, de miles de años atrás. Ahí empieza la tecnología de alimentos, porque un proceso simple de secado o un proceso simple de salado trae implícito conocimientos de química y de tecnología de alimentos que nuestros antepasados pues no lo sabían, ¿no? Pero lo hacían. Entonces, por ejemplo, la sal, pues es un ingrediente alimentario, pero también es un aditivo alimentario. Entonces, imagínense que no hubiese. Ahora, estos estilos de vida, pues algunos ya no tan novedosos como el vegetarianismo, y el veganismo, pues uno tiene que ser respetuoso a todas esas cosas, ¿verdad? Estilos de vida, como las religiones, etcétera, todo ese tipo de cosas, pero implican una serie de conocimientos, un soporte teórico, un marco teórico de referencia muy grande. Sí, dice, bueno, pues los vegetarianos se lavan las manos inteligentemente, los que son lacto-vegetarianos o los que son ovo-vegetarianos, porque la calidad de las proteínas o las proteínas de calidad son las proteínas de origen animal, ¿sí? Para tener una proteína de origen vegetal equivalente a una proteína de origen animal, tienes que mezclar varias fuentes de proteínas de origen vegetal. En cambio, todo te lo da un pedazo de carne, un pedazo de pescado, un pedazo de pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, implica tener conocimientos. Y en el caso de los veganos, pues ponen más dura el asunto, ¿no? Porque un vegano 100%, pues no va a usar un cinto de piel, ni zapatos de piel, ¿verdad? Cosas así, o un sombrero que traiga una pluma, pues por definición no puede utilizarlo, ¿no? Entonces, sí, entonces, o sea, existe un mecanismo, pues, de adaptación a esas corrientes de, pues, de vida, ¿sí? Y bueno, todo esto es precisamente, doctor, lo señalaste muy bien, responsabilidad de nosotros como consumidores, nuestros estilos de vida, nuestros contextos y ante esto, bueno, sí me gustaría, doctor, antes de terminar este primer programa que es muy, muy corto, platicarlo contigo también, los comentarios de cómo
el compromiso también de nosotros mismos debe estar en la información, en acceder a las fuentes confiables de la información y los referentes en este y otros temas. Sí, yo creo que la universidad, este tipo de programas como el que estás dirigiendo tú, licenciado, y otros tipos de actividades, es una obligación de la universidad como parte del proceso de la vinculación, de la transferencia del conocimiento, incluso la conjugación de los saberes, ¿no? O sea, es importante llegar a la población, toda la población, por estos vectores. Pero hay fuentes de información, ¿cómo te diré? De comunicación social, no con un componente así estrictamente científico que definitivamente lo puede tener, pero por ejemplo están las publicaciones que salen en documentales en YouTube, por ejemplo, está la página de la ONU, de la FAO, de la Secretaría de Salud, que ahora con la comodidad del internet, de la computadora o del teléfono inteligente, pues ahí bueno, puede uno comenzar a decir calidad de proteínas, prejuicios del consumo inadecuado de ácidos grasos. O sea, tenemos un acceso pues muy expedito, muy rápido, en lenguaje muy coloquial que puede la gente entender. Entonces, todo este asunto de los alimentos, la calidad alimentaria, que sí, que no, pues todo es un proceso de educación. La obesidad, la satanización de los alimentos chatarra, que es un término peyorativo que yo creo que debería estar prohibido por la Real Academia de la Lengua Española. Todo empieza en nuestra casa, ¿verdad? Sí, en la educación que manifestamos a la hora de compartir la mesa, los horarios de comida, la diversidad de la propuesta alimentaria, en no repetirnos, por ejemplo, ¿no? Nos sirven una porción y pum, ahí vamos por la segunda vuelta o hasta por la tercera vuelta, ¿no? Definitivamente. Entonces eso está mal. Ahora, los alimentos chatarra, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Imaginemos, licenciado, imaginemos una reunión de amigos sin totopos, pues, ¿no? O sin refresco. Imagínensela, pues, imagínensela, ¿no? Voy a hacer que estemos allá en el Himalaya, de béisbol. ¿no? Por monje. Sí, por ejemplo, entonces, el asunto es ese, o sea, ¿cuánto comemos, no? Una hamburguesa, sí, pues trae todo, ¿no? Trae pan, trae lechuga, trae tomate, trae carne, trae rábanos, trae mayonesa, trae lo que tú quieras. Es un alimento chatarra. ¿Cuántas hamburguesas nos comemos a la semana? 0.1 hamburguesas por semana por individuo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso, pues hay que ser muy cuidadosos en eso. O sea, los alimentos aparte, mejor dicho, del componente estrictamente nutrimental, nutricio y obviamente la seguridad, etcétera, que tenemos que tener, tiene un componente y un componente social muy importante, ¿sí? A través de los alimentos socializamos nosotros, ¿sí? En las culturas latinas, ¿no? En las culturas, casi todas las invitaciones de los amigos son a comer, pues. Y más en México con tanta riqueza gastronómica. Sí. Entonces yo digo, no podemos prescindir de los totopos, de los doritos, no podemos. Hay que regularlos definitivamente, ¿verdad? Como decimos, bueno, pues no comas mantequilla porque te va a hacer daño los ácidos grasos que están ahí. Bueno, pues yo le digo, si cocinas con alimento vegetal, ¿sí? Pues te puede hacer más daño, ¿verdad? Sí, te puede hacer más daño porque los ácidos grasos poliinsaturados son muy susceptibles a la oxidación y todo lo que deriva de ello. En cambio, los saturados no, pero resulta que los necesitamos para para sintetizar nuestras membranas celulares. O sea, hay que contextualizar las cosas, ¿sí? No se puede generalizar, hay que contextualizar las cosas. Yo le digo a mis alumnos, ahorita les piden una definición, ¿sí? Les dicen, bueno, dime la importancia que tienen las proteínas. ¿En qué ámbito quieres que te dé la respuesta, va? Porque si es del ámbito nutricio, si es del ámbito tecnológico, si es el ámbito bioquímico, si es el ámbito enzimático, pues tienes que decir, porque a lo mejor te avientas el rollo como coloquialmente se dice en el ámbito de la bioquímica y resulta que el que te hizo la pregunta es un ingeniero químico que le vale, pues, sí, entonces tú, ya no es un acto de fe ahorita,
tenemos tanto acceso a la información que cuando te hacen una pregunta, cualquiera que sea, la tienes que contextualizar. ¿En qué ámbito quieres que te dé la respuesta? Sí, porque no va a ser que te avente todo un rollo, sí, como coloquialmente se dice, y no sea lo que tú quieres, pues. Claro, ¿no? claro. Sí. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos termina. Tu correo electrónico, tus redes sociales, donde pues tengo el gusto ahí de coincidir relativamente seguido contigo, pero para nuestro auditorio, por favor, compártenos y que podamos seguir teniendo más pláticas de este y otros temas. Mira, yo participo mucho en redes sociales porque creo que es un vector de comunicación, ¿verdad? De participación política. Es importante que participemos nosotros, que digamos lo bueno y lo malo que hacen o no hacen nuestras autoridades, definitivamente. En cuestiones de arte, en cuestiones de literatura, en cuestiones de pintura, etcétera. Yo participo mucho en Twitter y participo en el WhatsApp, participo en Instagram, tengo mi página web personal, sí, Ramón Pacheco Aguilar, ya se me olvidó, @.com. Te voy a pasar toda esa información para si tú le quieres dar difusión y a través de eso, bueno, hasta pongo a consideración del lector, del visitante, hasta mis poemas, ¿no? Que escribo por ahí a veces. Pero sí, yo creo que es muy importante que la gente, los jóvenes principalmente, participen en las redes sociales con propuestas. Obviamente que todos tenemos que tener nuestras manifestaciones nostálgicas o las manifestaciones propias de la juventud, que bueno, yo ya no estoy en ese rango, ¿verdad? Pero sí, que participemos activamente en la sociedad, pues, o sea, esta sociedad va a ser mejor, sí, y va a tener más impacto cuando nosotros seamos los que participemos allí. Los políticos son como nosotros, con tantos defectos como los tenemos nosotros, ¿no? Entonces hay que participar, hay que soltar la mano, la pluma, como se decía antes, ¿no? Ahora el teclado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces es muy bueno participar. Hay que participar todos. Yo le agradezco profundamente este tiempo en su agenda, que nos dedique, que nos haya compartido un poco y le comprometo de manera pública aquí precisamente para que nos visite nuevamente, nos enlacemos y platiquemos de esto y muchas otras cosas más. ¿Qué le parece? Seguro será un placer, un gusto poder estar contigo, compartir esta tribuna con el oyente que nos acompaña el día de hoy y después a través de la reproducción, ¿no? A tus órdenes, licenciado, como siempre, un gusto estar contigo y seguir colaborando con mi alma mater, Universidad de Sonora, y un saludo a todos los que nos están oyendo. Doctor, sí. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno. Reconocida tu trayectoria académica de investigación, de docencia, de vinculación. Bueno, me queda pendiente la parte de los poemas en la que vamos a retomar esto, pero muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A tus órdenes, licenciado, a tus órdenes. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Agradecemos al doctor Ramón Pacheco Aguilar, profesor honorario de la Universidad de Sonora y bueno, gran amigo y es un orgullo que nos haya acompañado en esta edición especial del programa Ciencia Cierta en el marco de los aniversarios de nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad y nuestras plataformas digitales. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer el favor de su atención, así como las personas que hacen posible este programa en la coordinación general Griselda Calvo en Radio Universidad, y les invitamos a que nos sigan a través de Facebook, Divulgación Científica USON, así como en nuestras redes sociales, Narciso Navarro, y les invito a que nos acompañen en la próxima edición para compartir con usted el quehacer científico, tecnológico, humanístico y de vinculación de la Universidad de Sonora, aquí en el programa A Ciencia Cierta. Mi nombre es Narciso Navarro, les deseo un excelente día. Hasta la próxima.